Muchachos, un buen día para todos. Para esta presente clase vamos a trabajar el tema de compactación de suelos. Bueno, antes que nada, cabe mencionar que cuando hablamos de compactación, este proceso se debe llevar a cabo para cualquier tipo de obra, ¿sí? Llámese construcción de vías, llámese construcción de edificaciones, llámese construcción de presas, de terraplenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante tenerlo en cuenta, ya que cuando uno habla de compactación, uno está hablando en términos generales de una estabilidad, ¿sí?, que proporcionan los suelos cuando están compactados, ¿sí? Entonces, toda obra se debe cimentar sobre un suelo compactado, no sobre un suelo suelto. Entonces, en este capítulo vamos a hablar de esas características principales de la compactación, de la importancia, de las ventajas y todo lo que tiene que ver principalmente con dos ensayos que son los que soportan y apoyan el tema, que es el ensayo modificado de compactación, o comúnmente conocido como Proctor, y la densidad en sitio. Entonces, para empezar, pues podríamos mencionar que en la construcción de terraplenes para carreteras, presas de tierra y muchas otras estructuras de la ingeniería, los suelos sueltos deben ser compactados para incrementar los pesos específicos. Entonces, como les acababa de mencionar, es importante tener en cuenta que un suelo suelto no proporciona las mejores propiedades o características ingenieriles, ¿sí? Es importante que donde se vaya a cimentar cualquier tipo de edificación, cualquier tipo de obra de construcción, esos suelos estén perfectamente compactados, ¿sí? ¿Qué ocurre con la compactación? Pues la compactación lo que hace es mejorar esas propiedades ingenieriles de los suelos, ¿sí? Dentro de esa mejora de las propiedades ingenieriles de los suelos, tenemos, por ejemplo, que la compactación incrementa la resistencia de los suelos, aumentando de esta forma la capacidad que tienen los suelos para soportar cargas, ¿cierto? Obviamente estas cargas están directamente relacionadas a las cimentaciones que se van a construir sobre ellas. De igual manera, podríamos mencionar que la compactación también disminuye o minimiza todo lo que tiene que ver con los asentamientos que no son deseables para las estructuras, ¿cierto? Y también una tercera característica principal de la compactación a beneficio, ¿cierto?, es que va a incrementar la estabilidad de los taludes de los terraplenes. En la pantalla ustedes pueden observar, que he mencionado 4 tipos de rodillos. Resulta que estos rodillos, rodillo de ruedas lisas, rodillos patas de cabra, rodillos con neumáticos de hule y rodillos vibratorios, no son más que una herramienta, o yo creo que muchos de ustedes lo han visto en las diferentes obras, en las vías. Son maquinaria pesada que en efecto son los que me generan una energía mecánica, ¿sí? Y esa energía mecánica, además de varias características alrededor, pues son los que me compactan a mí los suelos en los diferentes frentes de trabajo. En ese orden de ideas, nosotros, si pudiéramos concluir o resumir qué es eso de la compactación, podríamos decir que es la densificación del suelo por remoción de aire, lo que requiere de una energía mecánica. Como ustedes observan en la pantalla, permítanme, tenemos un suelo en estado suelto, ¿cierto? Ese suelo en estado suelto, pues lo que podemos evidenciar
es que tenemos partículas de diferentes tamaños en esa masa de suelo y que en medio de esas partículas de suelo vamos a encontrar vacíos o espacios, ¿cierto? Esos vacíos o espacios son los que se van a eliminar para poder llegar a esta densificación. ¿Qué es lo que ocurre con la compactación? Que para yo poder densificar un suelo, voy a necesitar de otro segundo elemento llamado agua, que va a actuar como un agente ablandador para que estas partículas se puedan deslizar entre sí, se puedan reacomodar y se muevan a una posición de empaque más denso. ¿Cómo lo van a lograr? Con un tercer elemento, que en este caso es la energía mecánica. Y esa energía mecánica es la que les acabo de mencionar. Me proporciona, por ejemplo, los rodillos lisos, ¿cierto? Los rodillos vibratorios, las ranas, los canguros, todos los elementos, inclusive si se puede hablar de forma manual con los pisones, esos son los que me generan esta energía mecánica que, trabajando en conjunto con una masa de suelo en estado suelto más el agua, podemos llegar a esta definición de compactación como la densificación del suelo. Si ustedes observan, ya aquí, por ejemplo, va a haber una posición de empaque más denso, ¿cierto? Lo que ocurrió con este conjunto de energía mecánica, suelo suelto y agua, la interacción de estos tres, lo que logró fue que se eliminara, ¿cierto? Se eliminaran esos vacíos o esos espacios que hay entre partículas. Es decir, en la compactación lo que va a haber es una disminución del volumen de aire, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta y aclarar? Que definitivamente no se van a eliminar los vacíos o el aire atrapado en una masa de suelo con un 100%, ¿sí? Esto para que lo tengamos en cuenta. Bueno, para continuar, pues algunas ventajas que tiene este proceso de compactación la vamos a relacionar con la siguiente imagen que tienen a su derecha. Resulta que en la primera columna aparece un suelo sin compactar y en la columna derecha aparece un suelo compactado. Esto es a manera de ejemplificación, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si comparamos nuestra primera sección, ¿sí? En la primera imagen podemos destacar, en la primera sección de la imagen podemos destacar aquí, en este primer segmento de la imagen, podemos evidenciar que un suelo en estado suelto, sin compactar, como se menciona aquí, un suelo en estado suelto puede obviamente soportar una carga. Aquí, vuelvo y reitero, a manera de ejemplo, se está soportando una carga de 5 kilogramos. Listo, no pasa nada. Pero en la siguiente, de forma paralela, en la siguiente imagen, donde tenemos un suelo compactado, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que la capacidad de carga de ese suelo, la capacidad portante, ¿cierto? Aumenta. Aquí, reitero, a manera de ejemplo, ya no me soportó 5 kilogramos, sino que me soportó 10 kilogramos este respectivo suelo después de haber sido compactado, ¿cierto? En el siguiente segmento podemos encontrar también que un suelo, cuando está en estado suelto, como es el que se aprecia aquí en la parte izquierda de la imagen, un suelo cuando está suelto es más propenso a que ocurran fenómenos o asentamientos, ¿cierto? Obviamente esto genera patologías en las estructuras, en las edificaciones que nosotros tengamos cimentadas sobre este tipo de suelos.
Perfectamente, pues relacionándolo con un suelo compacto, podríamos hablar de otra de las ventajas que tienen o que presenta la compactación de los suelos, y es que perfectamente va a reducir esos asentamientos en el terreno. En el tercer segmento podemos describir las otras ventajas. ¿Cómo? Si ustedes observan en esta primera imagen donde los suelos están sueltos, ¿cierto? Como les mostré en la imagen anterior, cuando un suelo está suelto, pues va a ocurrir que tiene más espacios o más vacíos entre las partículas, que son obviamente de diferentes tamaños, ¿cierto? Con unas granulometrías variables, ¿sí? ¿Qué ocurre? Pues estos espacios que hay entre las partículas, lo que va a, digamos, para lo que me va a servir es para que se conduzca agua por esos espacios o esos vacíos. Va a tornarse como como unos conductores de agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Pues como ustedes observarán en la imagen, cuando un suelo está suelto es más propenso a que sea permeable, ¿cierto? Y a que todos estos espacios o vacíos lo que hagan es conducirme en el agua, ¿cierto? ¿Qué ocurre a diferencia de que el suelo, en vez de estar suelto, pues sea un suelo compacto? Que como ya lo habíamos expresado, esos vacíos que hay entre partículas se minimicen, ¿cierto? Esa masa de suelo se torne más densa, ¿cierto? Se torne con menos volumen de aire dentro de esa masa de suelo, por lo tanto la permeabilidad va a ser muy reducida, por no decir que evidentemente se puede estar eliminando la permeabilidad, ¿cierto? Pero más bien hablemos en términos de que vamos a reducir como tal este fenómeno de la permeabilidad. Y por lo tanto, si correlacionamos esta permeabilidad, pudiéramos hablar también de fenómenos como la expansión o la contracción, que ocurren especialmente en suelos finos, ¿cierto? Los suelos arcillosos. Entonces, imagínense ustedes donde exista este fenómeno, ¿cierto? Existe este fenómeno, que esos suelos tengan como tal el permiso de que exista una conducción de agua en su masa o en su estructura. Entonces, cuando entra el respectivo suelo en contacto con el agua, puede pasar que evidentemente se expandan, ¿cierto? Se expandan, o por qué no se ocurra lo inverso, que haya fenómeno de contracción. Todo eso pues también depende de muchas características, principalmente de la naturaleza de los suelos, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente con el proceso de compactación, pues vamos a tener una reducción en la permeabilidad, una reducción en el esponjamiento, una reducción en la contracción, y ¿por qué no? Cabe mencionar, aun cuando no sea, por ejemplo, el caso de nuestra ciudad en la que estamos actualmente, ¿verdad? Cuando se hablan de las heladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que como estamos hablando de que el agua se filtra, ¿cierto? Se filtra en el suelo, en la masa del suelo, pues puede pasar, además de todo lo que ya mencionamos, y es que cuando existan heladas, ustedes ya saben que el agua cuando se congela tiende a cambiar el volumen, ¿cierto? Aumenta su volumen. Entonces imagínense en un fenómeno de estos en el interior de una masa de suelo, y lo que puede pasar evidentemente con las cimentaciones que están soportadas sobre estos suelos, perdón. Entonces, de esta manera, pues tenemos que los suelos sueltos son más propensos a estos fenómenos, mientras que un suelo compacto, pues evidentemente va a impedir que existan daños por las heladas, y también de la mano va a disminuir la capacidad de deformación, ¿cierto? Bueno, por este lado, permítanme descartar. Hasta ahí lo que pudiéramos mencionar es que dentro del objetivo que tiene, o dentro de los objetivos
que se tienen dentro del proceso de compactación, se destaca principalmente que en términos generales lo que uno busca con este proceso de compactación es que se mejoren las propiedades ingenieriles del suelo, ¿verdad? Dentro de esas propiedades ingenieriles del suelo, pues estaremos hablando principalmente de que se aumente la resistencia al corte. ¿Por qué? Pues porque evidentemente vamos a aumentar la capacidad de carga, ¿cierto? Por otro lado, vamos a tener una disminución de la compresibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una reducción de unos probables asentamientos. ¿Cuándo? Pues cuando evidentemente haya un sometimiento a unas cargas externas, ¿cierto? Otra de los objetivos principales pues tiene que ver con la disminución de la relación de vacíos. Y esta disminución de la relación de vacíos, pues lo que habla finalmente es que reduce la permeabilidad. Por ejemplo, ¿por qué? Porque lo que nosotros hacemos al disminuir la relación de vacíos es que también estamos eliminando la posibilidad de que el agua fluya, ¿cierto? De una manera libre dentro de la masa o dentro de mi estructura de suelo, y que evidentemente me va a generar pues patologías, daños, nada beneficioso para las características ingenieriles que debe aportar principalmente los suelos. Y cuarto, pues la reducción, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el potencial de expansión o de contracción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna forma siempre va a haber vacíos en los espacios de suelos, pero pues no van a ser en un 100%. En ese orden de ideas es importante recordar y tener claridad en que en toda obra de ingeniería se debe compactar. Aquí tenemos algunos ejemplos de la aplicabilidad del proceso de compactación. Entonces tenemos rellenos artificiales, diques, terraplenes para caminos ferroviarios, muelles, pavimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que en este proceso de compactación lo que buscamos es una ganancia de la densidad del material, y esta ganancia de la densidad seca del material la vamos a lograr por medio de medios mecánicos. Bueno, para continuar, ¿qué factores afectan la compactación? Entonces, cuando hablamos de los factores que afectan la compactación, es importante tener en cuenta principalmente cuál es el tipo de suelo, ¿sí? A partir de ahí, de cuál es el tipo de suelo, es que podemos hablar de qué afecta como tal la compactación. Podemos hablar de características o propiedades índices como lo son la granulometría, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también la forma de los granos del suelo, la densidad de los sólidos del suelo, la cantidad y qué tipo de minerales arcillosos están presentes. Todo esto tiene una gran influencia en ese peso específico seco máximo o en esa densidad seca máxima, y también en el contenido de humedad óptima. Hay que destacar que cuando nosotros hablamos de compactación, les decía yo cuando iniciamos que principalmente se trabajan o se manejan dos tipos de ensayos. Uno correspondiente al ensayo modificado de compactación, que en términos generales se le conoce con el renombre de Proctor, y otro que es el de la densidad en sitio. Con el Proctor, que funciona como un patrón, ¿cierto?
se obtiene esta gráfica que ustedes ven ahí en pantalla, en la cual lo que se busca es realizar una relación entre la densidad seca y las humedades para lograr con una curva de compactación en su punto máximo una densidad seca máxima y una humedad óptima, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en la compactación la variación de la densidad seca se produce principalmente por una razón. Y esa razón se debe a que se está expulsando, ¿cierto? Con esa energía de compactación que se le aplica al suelo, ¿verdad? Se está expulsando el aire que está dentro de esa muestra de suelo, dentro de esa masa de suelo. Segundo, cuando hablamos de compactación, entendemos que la compactación, digamos que el proceso como tal para llevar a cabo la compactación no es un proceso que demore años, como lo puede pasar en la consolidación. En la compactación, este proceso es veloz. Los tiempos son mínimos y están asociados principalmente a que son rápidos, se demorarán horas, tal vez días, y eso se hace con ayuda de esa energía mecánica que nos aporta esta maquinaria pesada o esta herramienta manual con la que se realizan los procesos de compactación. Hay que tener en cuenta también que si hablamos de compactación, es importante destacar que se realiza sobre suelos naturales o sobre suelos granulares, ¿cierto? Esos suelos granulares pues pueden ser también materiales de otras canteras que obviamente se obtienen con el fin único de mejorar las condiciones de algunos suelos que de pronto no cumplan con las características especificadas por la normatividad, ¿sí? Pero esto, digamos que se destaca y se menciona por el hecho de que no es posible, o más bien no es recomendable nunca que se realicen procesos de compactación con suelos que sean finos, con suelos que sean cohesivos, ¿verdad? Con suelos que tengan alto contenido de material arcilloso. Lo recomendable siempre es usar suelos de mejor calidad, sin llegar evidentemente al grado de saturarlos. Por otra parte, la aplicación de las cargas son de tipo dinámico y se dan mediante el uso de estos equipos pesados, como lo mencionamos, los rodillos, los vibros, ¿cierto? Y finalmente, pues cuando uno habla de la compactación, hay que referenciar y tener en cuenta que se presentan dos ensayos y el objetivo de estos dos ensayos principalmente es poder determinar unos parámetros, obviamente parámetros del suelo, que estén en un estado óptimo de peso por unidad de volumen seco y una humedad óptima. El efecto del esfuerzo de compactación. Resulta, chicos, que cuando nosotros hablamos de este efecto del esfuerzo de compactación, es importante mencionar la energía de compactación que se usa, digamos que en el ensayo del Proctor, por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes observan, esta energía de compactación se relaciona directamente con el número de golpes por capa, por un número de capas, por el peso del martillo, por la altura de la caída del martillo, y se relaciona de forma inversa con el volumen del molde. Esto lo vamos a explicar con ayuda de la gráfica que ustedes tienen ahí a la vista, ¿cierto? En la cual, si ustedes observan, permítanme un segundo. Si ustedes observan, aquí tenemos la gráfica como tal correspondiente a el resultado del ensayo modificado de compactación,
en el cual para el eje X tenemos los contenidos de agua, para el eje Y tenemos las densidades secas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Estas 4 curvas, 1, 2, 3, 4, son curvas que se obtienen con energías de compactación diferente para un mismo material, ¿sí? Ese mismo suelo es sometido a diferentes grados de compactación. Eso lo podemos evidenciar por este recuadro en el que nos describe para cada número de curva cuál ha sido el número de golpes por capa y cuál ha sido la energía de compactación. Entonces, de esta curva, por ejemplo, tenemos también otra que es esta curvita o esta línea que se llama curva de ceros vacía o también línea de saturación, la cual nos marca la distancia del volumen de aire que queda entre el suelo real y un suelo teórico al que nosotros habíamos saturado, ¿cierto? ¿Qué nos dice estas curvas? Por ejemplo, la curva número 1, ¿cierto? La curva número 1, según la tabla, dice que se le ha generado 20 golpes por capa, ¿sí? Y esos 20 golpes por capa también ha tenido, por ejemplo, esta primera curva una energía de compactación de 473 kN por metro cúbico. ¿Qué ocurre? Pues sencillamente con esta energía de compactación, con este número de golpes por capa, obtuvimos una densidad seca máxima, que es el punto máximo de la curva, y una humedad óptima aquí en el eje X y la densidad seca máxima acá, ¿sí? ¿Qué podemos destacar? A la segunda curva se le aplicó un número mayor de golpes por capa, lo que genera evidentemente una energía de compactación mayor. Como ustedes lo pueden observar, la energía de compactación es directamente proporcional a ese número de golpes por capa, ¿cierto? Entonces, a mayor número de golpes por capa, como ustedes lo pueden observar para las dos siguientes curvas, pues mayor es esa energía de compactación. Ustedes podrán determinar que para las 4 curvas el punto máximo, ¿cierto? Siempre me va a representar, si lo traslado al eje X, una humedad óptima, si lo traslado al eje Y, una densidad seca máxima para cada una de las curvas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de este gráfico? Lo que podemos concluir es que a esta mayor energía, ¿cierto? A mayor energía que aplicamos sobre ese mismo material, esas curvas de ensayo de compactación, como se puede apreciar, tienden a tener valores de densidad seca más altos, como ustedes lo pueden observar acá, ¿sí? A mayor energía aplicada sobre un mismo material, las curvas de ensayo de compactación tienden a tener valores de densidad seca más altos, ¿listo? Esto también lo podemos asociar a que a medida que la energía de compactación aumenta, dijimos que la densidad seca máxima aumentaba y vean que la humedad disminuye, ¿sí? A medida que la densidad seca aumenta, las humedades son cada vez menores. Entonces, a mayor energía, generamos también una línea independiente de la línea de compactación, que es esta que ustedes observan acá. Y aquí lo que podemos observar es que esta nunca como tal va a tocar la línea de saturación. Siempre va a haber, ¿por qué? Porque siempre va a haber una cantidad de aire en el interior de la masa de suelo, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. O sea, por más que compactemos nuestra masa de suelo, ¿cierto? Por más que las partículas sólidas se reacomoden, se reajusten, eso no quiere decir que es que nosotros hayamos eliminado los espacios, los vacíos que existen entre partículas en un 100%, ¿cierto?
Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí finalmente como conclusión tenemos que si se incrementa el esfuerzo de compactación, pues el peso específico seco máximo también aumenta. Y si se incrementa ese esfuerzo de compactación, el contenido de humedad óptima va a disminuir. Bueno. Por otro lado, cabe mencionar, perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que dentro de los, permítanme, yo les hago aquí un garrapiñito, que esa partecito, pero lo vamos a poner acá. Cuando nosotros hablamos de la compactación, del grado de compactación de suelos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, vamos a relacionar lo que nosotros vimos en las fases del suelo. Y ese grado de compactación, ¿cierto? Lo podemos medir en términos del peso específico. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, teníamos entonces, les voy a escribir aquí apartecito, peso unitario total, ¿cierto? El cual pues teníamos un peso total sobre un volumen total y todo esto pues estaba en condiciones húmedas, ¿cierto? Estaba en condiciones húmedas. Teníamos otro que era el seco, ¿cierto? Borremos esto otra vez. Y el seco pues era igual a un peso seco, ¿cierto? Sobre el volumen total. Y ese peso seco pues no era más que el peso de los sólidos, ¿recuerda? Y esto, pues como estamos hablando, pues estaremos mencionando que era en condiciones del suelo cuando está en estado seco, ¿cierto? Finalmente también podríamos destacar que este grado de compactación se mide en términos de peso específico y tenemos que tener en cuenta un término que es la humedad, que si ustedes bien lo recuerdan es una relación del peso del agua sobre el peso de los sólidos y este se expresa en porcentaje, por lo tanto se multiplica por 100. Y finalmente tendríamos entonces, para poder determinar esa densidad seca de la que nos hablan en este proceso de compactación, pues tenemos que la densidad seca, ¿cierto? O ese peso unitario seco también lo podemos relacionar con el contenido de humedad cuando, por ejemplo, no tenemos todos los datos, entonces se trabaja con lo que tengamos. Y esta relación pues es la relación del peso unitario húmedo, ¿sí? El peso unitario húmedo o el total, recuerden que tiene varias formas de expresarse, sobre 1 más el contenido de humedad sobre 100. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, hace parte de los términos como tal en los que se expresa ese grado de compactación de un suelo relacionados con ese peso específico seco. Ahora sí, para continuar, vamos a trabajar un tema que se llama procesos de compactación de campo, ¿sí? Resulta que la mayor parte de las compactaciones pues se hacen con maquinaria pesada, que fue la que en la primera diapositiva les presenté. Teníamos 4 rodillos. Esos 4 rodillos me presentan a mí 4 procesos de compactación en campo. Un primer proceso es el proceso de compactación por amasado, en el cual encontramos, por ejemplo, el rodillo pata de cabra. Ese rodillo pata de cabra son tambores con un gran número de protuberancias, que son las que ustedes observan aquí en la pantallita, ¿cierto? Esas son las protuberancias.
y el área de cada una de estas protuberancias está aproximadamente entre 25 y 85 centímetros cuadrados. La compactación para este caso, con este rodillo pata de cabra, se logra aplicando al suelo altas presiones que están principalmente distribuidas en estas areecitas pequeñas que encontramos, ¿sí? Obviamente, perdón, estas áreas son muchísimo más pequeñas si las comparamos, por ejemplo, con los rodillos lisos, ¿cierto? Principalmente, digamos que la efectividad, este rodillo pata de cabra la tienen para compactar suelos finos, ¿cierto? Suelos arcillosos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, decimos que comprendería entonces que este rodillo pata de cabra pudiera compactar todos estos suelos que están dentro del sistema de clasificación de la ASTO, de la A4 y la A7. Y como tal, pues ya lo habíamos expresado, la compactación la logramos aplicando al suelo altas presiones que se distribuyen en estas áreas pequeñas, ¿cierto? Estas presiones, digamos, de estas protuberancias, ¿cierto? De estas ariecitas más pequeñas, esas presiones están en el orden de los 1380 y los 6900 kilonewton por metro cuadrado. Se recomienda usualmente de que cuando se vaya a compactar con este tipo de rodillo, pues que las capas o el espesor de las capas del material a compactar sea máximo de 30 centímetros. Esto también pues es importante tenerlo en cuenta porque evidentemente si usted quiere lograr una buena compactación del suelo, es importante que las capas también sean moderadas, ¿cierto? Nada sacamos con echar una cantidad de material excesiva, ¿cierto? Que pasemos un rodillo y que finalmente se puedan solamente compactar los 3 primeros centímetros porque el espesor de la capa no permite que esa energía de compactación que me está aportando esta maquinaria pesada pues abarque como tal todo el espesor de la capa, ¿cierto? Evidentemente es importante que para que pueda lograrse una buena compactación de un suelo, pues también se tenga en cuenta que las humedades sean las adecuadas. Por eso anteriormente mencionábamos que es importante no saturar el material, ¿sí? O sea, evidentemente tenemos que incorporarle agua, tenemos que generarle como tal este agente ablandador al suelo, ¿cierto? Para que las partículas se deslicen y se reacomoden. Pero eso no quiere decir que ustedes se pasen de calidad, como decimos vulgarmente, y quede el material completamente saturado, porque entonces no va a haber una densidad seca máxima ideal como se expresa finalmente en la curva de compactación que más adelante les voy a explicar. Se recomienda pues que para lograr resultados satisfactorios pues se hagan entre 8 a 10 pasadas. El otro método o el otro proceso de compactación es por presión y este, por ejemplo, está relacionado con los rodillos lisos, por ejemplo. Estos rodillos lisos, pues, digamos que se utilizan para materiales que no requieran concentraciones elevadas de presión. Se recomienda que evidentemente no se trabaje sobre suelos no cohesivos, no se trabaje sobre suelos cohesivos, ¿sí? Es decir, materiales granulares que tengan más bien poco fino, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos hablar de que este tipo de rodillo liso es apropiado para pruebas, por ejemplo, de subrasantes, para operaciones finales de lo que tiene que ver con rellenos, y estos rellenos pues que sean con suelos arenosos, ¿cierto? Que sean suelos granulares, reitero, que puedan tener finos, sí, pero que no sean cohesivos, ¿sí? O más bien tengan poco fino. No es, digamos, apropiado utilizar estos rodillos lisos
cuando se quiera producir altos pesos específicos de compactación, si es que esas capas que se van a compactar son gruesas, ¿cierto? Por eso reitero que para este caso puntual, lo aconsejable es que las capas tengan espesores por ahí de 20 centímetros, ¿sí? Y esa presión que ejercen estos rodillos lisos la cubre el 100% con presiones de contacto que oscilan de 310 a 380 kilonewton metro cuadrado. Lo recomendable es que se hagan aproximadamente 8 pasadas. Otra forma de proceso de compactación por presión lo generan los rodillos neumáticos. Estos rodillos neumáticos, o también lo encontrarán ustedes como compactador de neumáticos de hule, pues digamos que tienen muchas ventajas, ¿sí? Digamos que tienen muchos aspectos positivos más que los rodillos lisos. ¿Por qué? Porque ellos, como ustedes observan aquí en la imagen, en esta imagencita, en este recuadro azulito, ellos tienen varias hileras de neumáticos y van colocados cerca uno de otro, ¿cierto? ¿Qué ocurre además de que están cerca uno de otros? Las llantas delanteras o viceversa, o las llantas traseras, ellas van cubriendo el área que las llantas opuestas no alcanzan a recoger, ¿sí? Entonces, reitero, la distribución de estas ruedas no es porque sí, tienen un fin, y es que las llantas o las ruedas traseras van compactando las áreas que no están compactadas por las llantas delanteras. Una de las ventajas también que tiene esta máquina es que puede compactar unas capas de pronto más gruesas y a mayor velocidad. Hay que tener en cuenta que se usan para compactación de suelos también granulares, como por ejemplo suelos arenosos, suelos con gravas, ¿cierto? También que tengan finos, ¿sí? Pero que estos finos sean de una plasticidad mínima y evidentemente que no haya ningún grumo por disgregar, ¿sí? O que no hayan sobretamaños dentro de los materiales. La presión de contacto que tienen este tipo de rodillos neumáticos está entre los 600 y los 700 kilonewton por metro cuadrado. Otro proceso de compactación es la compactación por impacto, en el cual ejemplificamos, por ejemplo, los pisones, ¿cierto? Que es el que ustedes ven ahí. De pronto ustedes han visto los canguros también, las ranas que le llamamos vulgarmente. Y estos, pues digamos que la compactación se produce principalmente por esta placa de base que ustedes ven acá, ¿cierto? Esta placa pisonadora golpea como tal el respectivo suelo y eso ocurre pues a altas velocidades, ¿cierto? Este sistema de resorte lo que hace es elevar esta placa a gran velocidad y dejarla caer nuevamente al suelo, y esto es lo que me va generando a mí ese proceso de compactación, ese proceso de eliminación de volumen de aire. Digamos que dentro de las ventajas, o más bien desventajas, dependiendo del punto de vista del observador, es que pues este tipo digamos, de compactación por impacto con este elemento llamado pisón se recomienda para áreas pequeñas. De pronto ese tipo de áreas, ¿cierto?, en las que no llega como tal una máquina pesada, una máquina grande, ¿cierto? O por qué no hablar, por ejemplo, de esos rinconcitos o andenes, por ejemplo, o dentro de una construcción de una edificación, esas áreas pequeñas, como en esa distribución de baños, por ejemplo, donde las áreas son pequeñas relativamente, bordes de terraplenes, cimentación de edificaciones, etc. También este tipo de pisones pues se utilizan más que todo para suelos granulares,
Pero ojo, aquí por eso tengo resaltado con una letra más grande, y es que esos suelos granulares pues tengan una granulometría apropiada. ¿Qué quiere decir eso, que tengan una granulometría apropiada? Resulta que, vamos a poner un ejemplo, cuando se va a construir una vía, la estructura de la vía, llámese base, subbase, relleno, subrasante, ¿cierto? Cada una de estas partes de la estructura de una vía tiene una serie de especificaciones, ¿cierto? Dadas por las normatividades técnicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en vías, ustedes van a poder determinar que para que el material sea una base, o para que el material sea una subbase, o para que el material cumpla como un material seleccionado, la norma tiene unas distinciones en cuanto a tamaños, en cuanto a plasticidad, ¿sí? En cuanto a una serie de ensayos puntuales. Para este caso puntual, como estamos hablando de granulometría, ¿cierto? Cuando hablamos de una granulometría apropiada es, por ejemplo, en la normatividad técnica, para que sea una subbase, se presentan unos parámetros de granulometría, ¿cierto? Lo que quiere decir que tendemos unos porcentajes que me limitan la cantidad de materiales de acuerdo a los respectivos tamaños. Palabras más, palabras menos, por ejemplo, una granulometría apropiada sería que el material que yo estoy compactando no vaya a tener sobretamaños. Si en la normatividad técnica me dicen que el tamaño máximo del material debe ser de 3 pulgadas, entonces procurar evidentemente que se cumpla eso en el sitio. Si ustedes tienen una granulometría no apropiada, que tenemos sobretamaños presentes, bolos, cantos, ustedes imagínense generarle una energía de compactación a un material de este. Pues evidentemente lo que va a pasar es que esa energía de compactación se va a perder, entonces no hacemos absolutamente nada. Esta se me corrió toda. Permítame un segundo.